En el reino animal, muchos animales tienen antepasados de tamaño mucho mayor. Quizá no sea tan sorprendente. Incluso en la actualidad hay muchas especies que aún son bastante grandes, por lo que no es descabellado creer que hubieran existido animales más grandes en el pasado. Sin embargo, esto también aplica para algunos animales actuales que realmente no son grandes, pero que en algún momento tuvieron antepasados descomunales, a veces llegando a ser de los animales más grandes de sus ecosistemas. Hoy día veremos 7 de estos animales. El primer animal de la lista es uno del que todos deberíamos estar agradecidos de que ya no exista, ya que sus representantes vivos igual tienen una reputación aterradora a pesar de ser bastante pequeños: las pirañas. Son conocidas por sus dientes afilados y mordidas feroces, y la especie más grande, la piraña negra, puede alcanzar los 60 centímetros de longitud. Esto no las hace diminutas en sí, pero es sobre todo su horripilante dentición lo que les ha dado fama. Sin embargo, hace 9 millones de años, era distinto el cuento, porque en Argentina vivía la piraña más grande de todos los tiempos, adecuadamente llamada megapiraña. Esta pesadilla podría haber medido entre 95 y 128 centímetros de longitud. Es bastante posible que el extremo superior de esta cifra sea una sobreestimación, pero una piraña de 1 metro de verdad no es moco de pavo. Gracias a su cuerpo más grande y su estructura más robusta, tenía una mordida que ponía en vergüenza a las pirañas modernas. Los estudios le atribuyen una fuerza de mordida de entre 1240 y 9500 newtons, o sea que incluso en el extremo inferior es 4 veces más potente que la mordida de la piraña negra, que ajustada por tamaño corporal tiene la mordida más poderosa de cualquier pez carnívoro de hoy. Con tal poderosa mordida, se dedujo que megapiraña era capaz de penetrar la capa externa del fémur de un bovino, el caparazón de una tortuga y la armadura de un pez gato, lo que ha llevado a creer que cazaba tortugas, peces acorazados y posiblemente incluso grandes mamíferos. Aunque, como pertenecía a la familia Serrasalmidae, que contiene muchos omnívoros, también se ha especulado con la posibilidad de que esta piraña no utilizara su tamaño y mandíbula solo para los animales. Sea cual sea el caso, probablemente es mejor que ya no exista, con los fósiles más jóvenes datados de hace 6 millones de años, durante el Mioceno tardío. En ciertos casos, el hecho de que un animal sea más grande no lo hace necesariamente más peligroso, pero sí lo puede hacer más aterrador, como ocurre con el antiquísimo milpiés gigante, Arthropleura. Para ver a este titánico bicho, habría que retroceder 345 millones de años, hasta la edad Viseense del Carbonífero inferior, cuando la Tierra era más o menos un pantano gigante. Durante este tiempo, el nivel de oxígeno en la atmósfera era mucho más alto que hoy, que es una de las razones por las que los científicos piensan que Arthropleura fue capaz de crecer tanto más grande que sus parientes modernos, con especímenes alcanzando máximos de 2,7 metros de largo y una masa corporal de 50 kilogramos, por lo que es 8 veces más largo y casi 180 veces más pesado que el milpiés gigante africano, el milpiés más grande actual. A pesar de su impresionante longitud, su anchura era en realidad el aspecto más extraño de su plan corporal, siendo más de 27 veces más ancho que el milpiés gigante africano, lo que le hizo dejar rastros fósiles que podían medir hasta 50 centímetros de ancho. Lo último que uno quiere es pisar a esta criatura, pero incluso si lo hubieras hecho, probablemente no habría sido un gran problema, ya que se cree ampliamente que era un herbívoro dócil. Esta suposición proviene del hecho de que la mayoría de los milpiés poseen dietas herbívoras, y además los paleontólogos creen que el hecho de que nunca se haya encontrado una mandíbula de este milpiés aumenta la posibilidad de que no fuera carnívoro, ya que si lo fuera, habría tenido una mandíbula dura capaz de herir a sus presas, lo que llevaría a una mayor probabilidad de ser fosilizada. En fin, se le conoce sobre todo por su resistente exoesqueleto, que le proporcionaba un grado bastante bueno de protección mientras se arrastraba por el suelo de los bosques carboníferos. Este gran artrópodo aprovechó estas características y tuvo bastante éxito, obteniendo una amplia área de distribución, encontrándose en toda América del Norte y Europa, lo que significa que vivió junto a otro gigante de esta lista, que apareció hace unos 305 millones de años. Se trataba de Meganeura, un enorme insecto parecido a una libélula, que fue uno de los insectos más grandes que jamás haya vivido. Aunque no se sabe con certeza su peso, se estima que su envergadura superaba los 70 centímetros, eclipsando la de cualquier otro insecto volador actual.
Debido a su gran cuerpo, se cree que vivía principalmente en hábitats abiertos, donde utilizaba ojos enormes para localizar a sus presas y atraparlas con las múltiples espinas que tenían la tibia y los tarsos, partes de las patas. Al igual que Arthropleura, se cree que su gigantesco tamaño se debía a las condiciones atmosféricas de la época y también a la falta de depredadores. Por desgracia para los que temen a los insectos, Meganeura no era el único, ya que pertenecía a todo un orden de insectos voladores gigantes, conocidos como los Meganisópteros, que tenían miembros aún más grandes, como se ve con el más reciente Meganeuropsis. Este se originó a principios del Pérmico y se encontraba por toda América del Norte. Era el insecto más grande de la zona, y muchos lo consideran el insecto más grande de la época, al menos en términos de volumen, ya que tenía una enorme envergadura de 76 centímetros. También era muy pesado para ser un insecto volador, pesando casi lo mismo que un cuervo, o sea que si se posaba sobre ti, incluso de noche, lo notarías. Aunque fuera desagradable, teniendo en cuenta que era un insectívoro, no habría mucho de qué preocuparse. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del siguiente animal, la nutria. Estos mustélidos tiernos en realidad no son tan pequeños, incluso algunas especies modernas son bastante grandes, como demuestra la nutria gigante, que puede llegar a tener el tamaño de un perro. Son lo bastante hábiles que muchos de ellos se convierten en depredadores dominantes dentro de sus respectivos entornos. Por eso da aún más miedo considerar que solían ser más grandes, y no por poco, como demuestra el género de nutria más grande de la historia, Enidriodon. Esta monstruosa nutria habitó varias zonas de África y en el subcontinente indio hace entre 10 y 2 millones de años. Hasta ahora la ciencia conoce 10 especies de este género, de varios tamaños distintos, y las especies africanas eran de las más grandes, pero solo una de ellas podía considerarse la más poderosa, y esa era Enidriodon homoensis. Esta enorme nutria vivía en Etiopía y era uno de los mayores animales terrestres de su época. En 2022, se estimó que podía pesar más de 200 kilogramos y medir 2,6 metros de cabeza a cola, convirtiéndola en el mustélido más grande de todos los tiempos, comparable a los leones actuales. Esta estatura también la hizo el depredador más grande de su entorno, superando a varias especies de Homotherium y Dinofelis, dos felinos bastante grandes. El tamaño de Homoensis no era lo único notable de la especie, ya que diversos hallazgos han llevado a los investigadores a considerar a esta nutria peculiar en muchos otros aspectos. Uno de ellos era su dieta. Un estudio reciente de sus niveles de isótopos de oxígeno halló que estos eran más similares a los de las hienas que a los de otras nutrias, vivas o extintas, lo que contradice la idea original de que era un cazador acuático o semiacuático. Por lo tanto, ahora se considera a este depredador supremo como un animal principalmente terrestre, que cazaba o carroñaba presas terrestres de forma semi-regular. También se cree que tenía capacidad para triturar huesos, gracias a su avanzada dentición. Los molares en particular estaban bien desarrollados, y habrían proporcionado esta habilidad de masticación de huesos, especialmente al consumir carroña, como se ve con las hienas y otros mustélidos trituradores de huesos. También poseía caninos bastante potentes que, junto con su tamaño, le otorgaban la capacidad de derribar una gran variedad de presas, que incluían una mezcla de bóvidos, équidos, roedores, conejos y musarañas. Es posible que los primates también formaran parte de su menú, ya que esta bestia convivía con un gran número de primates, como el babuino Dinopithecus y nuestros propios antepasados, los primeros homínidos Australopithecus, ambos bastante más pequeños que la nutria prehistórica. Sin embargo, por ahora, no se conocen pruebas directas de depredación sobre ellos. Otro mamífero que también solía ser mucho más grande que sus parientes contemporáneos es una criatura con la que la mayoría está familiarizada, la ardilla. Las ardillas incluyen cualquier miembro de la familia Sciuridae, lo que significa que las hay de todas las formas y tamaños, aunque la mayoría, incluidas las conocidas ardillas arborícolas, son bastante pequeñas. Sin embargo, algunos miembros, como las marmotas, están por el extremo mayor de la escala, y las más grandes a veces superan los 11 kilogramos. Pero por supuesto, ni se compara con el tamaño de una antigua ardilla que habitaba por Norteamérica desde el Mioceno hasta el Pleistoceno temprano, Pene marmota. Este pequeñín no era nada tan pequeño.
Los adultos llegaban comúnmente al doble del porte de las ardillas vivas más grandes de hoy. Eran semejantes en tamaño a castores grandes, pero pesaban menos debido a que tenían una constitución más ligera. Debido a su tamaño, se cree que era una ardilla de tierra, lo que significa que vivía en el suelo o en madrigueras. Sin tener en cuenta su estatura, compartía en muchos aspectos la apariencia de las ardillas vivas, especialmente las pertenecientes al género Spermophilus. Además de la apariencia, su dieta también era algo similar a la de sus parientes actuales, aunque esta vez a la de las marmotas, en lugar de Spermophilus. Esto se ha deducido a partir de que ambos animales comparten una dentición particular no vista en ninguna otra ardilla, que incluye premolares muy grandes en comparación con sus otros dientes. Como los dos tienen dientes similares, los paleontólogos piensan que Pene Marmota sustentaba su gran cuerpo principalmente de pastos, hierbas, raíces y flores, mientras que posiblemente se alimentaba de vez en cuando de insectos y huevos, algo que se observa en algunas marmotas modernas, como la marmota de vientre amarillo. No cabe duda de que si las ardillas gigantes siguieran correteando por Norteamérica hoy en día, habría problemas. Pero probablemente no tantos problemas en comparación con si de alguna manera se consiguiera revivir al pingüino más grande de la historia, ya que ese sí que era un verdadero gigante. En el presente, el pingüino más grande conocido es el pingüino emperador, siendo a la vez el miembro vivo más pesado y el más alto, con los individuos más grandes pesando 45 kilos. Sin embargo, los pingüinos prehistóricos eran mucho más grandes. Y curiosamente, el más grande de todos ellos no vivió durante la Edad de Hielo, como algunos pueden sospechar. Más bien, su apogeo fue poco después del evento de extinción del Cretácico, cuando la Tierra todavía estaba más caliente. Fue entonces cuando el mundo vio surgir al pingüino más grande de todos los tiempos, Kumi-Manu. Este titán vivía en lo que hoy es Nueva Zelanda, y podía pesar lo mismo que 3 pingüinos emperador, o sea que era con diferencia el pingüino más pesado, ganándose el apodo de megapingüino. Debido a la falta de restos, los paleontólogos desconocen la estatura de este animal, pero se cree que se aproximaba a la nuestra, o incluso eran tan altos como nosotros. A pesar de ser mucho más grande que los pingüinos actuales, se cree que vivía como ellos, alimentándose de krill, calamares y peces. Sin embargo, los paleontólogos creen que es factible que estas gigantescas aves nadadoras también cazaran animales grandes, aunque nunca se ha especificado cuáles podrían haber sido. Curiosamente, a pesar de ser el pingüino más pesado, Kumi-Manu no era el más alto, sino lo era Paleodiptes, que medía 2 metros, la misma altura que un típico jugador de básquetbol. Increíble. Pero ni siquiera estos titánicos pingüinos rivalizan con el tamaño que alcanzaba el siguiente y último animal de esa lista, un armadillo. Hoy en día, esta criatura es conocida sobre todo por estar extremadamente bien blindada, no por su tamaño, con la mayoría de las especies siendo lo suficientemente pequeñas como para caber en las manos de un humano. Pero este no fue siempre el caso, y en un momento de su historia fueron de los animales más grandes de sus hábitats, como se ve con los icónicos cliptodontes. Se trata de un clado extinto de grandes armadillos, que durante más de 37 millones de años se podían encontrar por toda Sudamérica y partes de Norteamérica. El clado incluía muchas especies grandes, algunas de ellas siendo similares en estatura a automóviles pequeños. El más grande de todos ellos fue Dedicurus, que, según especímenes excepcionales, pesaba la asombrosa cifra de 2,6 toneladas y medía unos 3,6 metros de largo. Y, por supuesto, al igual que los armadillos vivientes, estaba fuertemente blindado, luciendo un caparazón hecho de osteodermos óseos, así como protección en la cabeza y a lo largo de la cola, donde en el extremo tenía su propia bola de demolición con púas. Este mortífero garrote pesaba más de la mitad de una persona, pero aún así podía blandirlo a una velocidad letal. Según algunos estudios, lo podía mover a 40 km por hora, asegurándose de que los huesos del objetivo quedaran completamente desintegrados tras el impacto. Además de esta sorprendente velocidad, Dedicurus también era bastante flexible y gracias a su centro de masa podría haber sido capaz de pararse en sus 2 patas traseras a pesar de su aspecto lento y masivo. Con todo esto a su favor, Dedicurus tuvo mucho éxito en su entorno y rara vez fue presa de otros animales, aunque algunos depredadores seguían siendo amenazas, entre ellos Smilodon y los primeros humanos.
Se conocen pruebas directas de que Smilodon cazaba Dedicurus. Y como sabemos que los humanos cazaban gliptodontes de forma habitual, los paleontólogos creen que es probable que esto se extendiera también a Dedicurus, teniendo en cuenta que ambos coexistieron.